Los conocimientos esperados para este video son conocer qué es una onda, características de las ondas y 3, distinguir los distintos tipos de ondas. Vamos a iniciar con el concepto de vibración, que dice cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo y éste realiza un movimiento de vaivén en torno a un punto central, se produce una vibración. Tenemos un ejemplo donde está la regla posicionada en una mesa, cerca del borde principalmente, donde la persona está sosteniendo esta regla con una mano y con la otra va a, ¿no es cierto?, generar una fuerza, lo que va a hacer que ésta suba y baja generando un movimiento de vaivén en la regla, ¿ya? Esto lo vamos a definir como vibración. Y la vibración tiene relación con el concepto de onda, ¿ya? Abajo dice que es una onda y específicamente nos dice que es una perturbación que se propaga por el espacio y que es capaz de transportar energía de un punto a otro, pero no materia, ¿ya? Eso es súper importante recalcar, y aparece un ejemplo en donde está el agua, ¿no es cierto?, y generándose esos movimientos ondulatorios unos con otros, que en realidad sería una reacción en cadena, porque desde el punto más pequeño empieza a ampliarse lo que va a transmitirse en círculos un poco más grandes, donde se transporta esa energía que mencionamos anteriormente. A ver cuáles son las características de las ondas, que es el punto 2 que les comentaba inicialmente, en los conocimientos esperados. Entonces ampliamos un poco esto, que son las características de las ondas, y nos vamos a encontrar con el siguiente ejemplo, donde tenemos la línea de equilibrio, que es esa línea entrecortada. Tenemos concepto de amplitud y tenemos el concepto de longitud de onda. Pero antes tenemos que seguir delimitando características de esta onda. Por ejemplo, la parte más alta y cómo se llama la parte más baja. La parte más alta se llama monte. La vamos a colocar acá. Y la parte más baja se llama valle. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 2 montes y tenemos 2 valles. Cuando esta sube y baja, vamos a tener una oscilación o un ciclo. Por eso en algunas personas me preguntaban hay que dibujar la onda anterior. ¿Cuántos ciclos tiene una onda? Es lo que yo tengo que dibujar, ¿ya? Si esta sube y baja, se completa un ciclo. Si esta sube y esta baja, se completan 2 ciclos. Esta onda en la imagen tiene 2 ciclos, porque sube y baja, ¿ya? Si yo a usted le pido que me dibuje una onda de 3 ciclos, hace el punto de equilibrio, arriba, abajo, un ciclo, arriba, abajo, 2 ciclos, arriba, abajo, 3 ciclos, ¿ya? Es importante dejar claro eso de los ciclos, ¿ya? Pero volviendo a lo que era la longitud de onda, si logran ver ahí, es de la distancia entre un monte a otro monte o la distancia entre un valle a otro valle, ¿ya? Que sería esto o esto que está acá. También tenemos el concepto de amplitud, que es el que aparece aquí. Es que si se dan cuenta va desde el punto de equilibrio hacia la parte más alta de la onda, que sería el monte, ¿ya? Y lo mismo pasa acá en la parte de abajo, desde el punto de equilibrio hasta la parte más baja, que sería el valle. Eso se llama amplitud. Entonces nos vamos a las características de las ondas, y como anterior hablé de la amplitud. ¿Y a qué corresponde esta definición? Corresponde a la distancia entre el eje de equilibrio y el monte o el valle, como les mencioné anteriormente, y representa la energía de la onda. Si logran darse cuenta, aquí abajito tenemos imágenes en donde está A, B, C, que son ondas, ¿ya? Si se dan cuenta, hay unas que son mucho más pequeñas, que es la letra A,
La letra B es más mediana y la letra C que es mucho más alta. Entonces yo podría decir que la amplitud de la C es mayor que la de B y la de A, ¿ya? Por el solo hecho que desde el punto de equilibrio hacia el monte es mucho más largo que la B y la A, ¿ya? Y si se dan cuenta, lo mismo pasa con el valle, que es la parte de abajo. Es mucho más amplia que la de B y la de A, ¿ya? Entonces, también corresponde a la elongación máxima que alcanzan las partículas de un determinado medio en su vibración. Y acá al lado aparece una imagen de un resorte que está, ¿no es cierto?, adherido hacia una placa metálica, la cual empieza, ¿no es cierto?, a estirarse. Al momento de estirarse, eso se llama elongación, ¿ya? Por lo tanto, eso también tiene que ver con la amplitud, porque se va ampliando lo que es la onda, o el resorte en este caso, y es lo que generaría una máxima elongación de las partículas. Que el periodo se representa con la T mayúscula, ¿ya? Que dice que es el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. Si ustedes logran observar ahí, tenemos una fórmula que dice T mayúscula, que es periodo, es igual a el tiempo, que es la letra T, dividido número de ondas, o en algunos libros aparece como número de oscilaciones o de ciclos, ¿ya? Que es lo que vimos al inicio, ¿no es cierto?, de este video, donde les puse una imagen de una onda y ustedes tenían que decirme cuántos ciclos eran, que eran 2, ¿ya? Entonces tenemos que las unidades del sistema internacional es que el periodo se mide en segundos, ¿ya? Entonces les voy a poner el siguiente ejemplo, donde vamos a hablar del periodo y vamos a responder las dos preguntas que aparecen abajo. ¿Cuántas oscilaciones hay en este tren de ondas? El tren de onda es desde donde inicia hasta donde termina la onda. Entonces acuérdense que cuando esta sube y baja es un ciclo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y termina, ¿no es cierto?, a la mitad. Por lo tanto es 7,5 ciclos. 7,5 ciclos. Por lo tanto, ¿cuántas oscilaciones hay? 7,5. Si el tren se demora 14 segundos por un punto, ¿cuál es el periodo? Y aquí vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Y esa fórmula era la T es igual que la T significa periodo, al tiempo partido las oscilaciones o número de oscilaciones, ¿ya? Entonces tenemos que el tiempo son 14 segundos. 14 segundos dividido las oscilaciones. ¿Cuántas oscilaciones son las que contamos en la imagen? 7,5 oscilaciones, ¿ya? Entonces, si yo divido 14 en 7,5, el resultado del periodo va a ser 1,8 segundos, porque el periodo, su unidad final es en segundos, ¿ya? Si divides 14 dividido 7,5 te va a dar el periodo, que es 1,8. Ya, siguiendo con otra característica de las ondas, tenemos la frecuencia. La frecuencia se define como la cantidad de oscilaciones o de ciclos que realiza una partícula del medio por unidad de tiempo, ¿ya? También corresponde al número de pulsos que pasan por un punto por unidad de tiempo. Entonces la fórmula que tenemos ahí, que dice frecuencia, que es el símbolo, ¿no es cierto?, la letra F minúscula, número de ondas o número de ciclos o números de oscilaciones, como ustedes quieran llamarlo, dividido el tiempo. Y la unidad de medida de la frecuencia es en Hertz, ¿ya? Hertz es una unidad de frecuencia donde se une la cantidad de oscilaciones y el tiempo. Entonces ahora, ya que tenemos nuestra fórmula, vamos a hacer nuestros ejercicios de ejemplo. Aquí tenemos lo que sería la frecuencia. Tenemos dos ondas. Y dice la pregunta 1. ¿Cuántas oscilaciones hay en cada tren de ondas?
Entonces la letra A empezamos a contar. Si esta sub y baja es un ciclo, empiezo a contar, a contar, a contar. Por lo tanto la letra A tiene 6 ciclos o 6 oscilaciones. Y la letra B tiene 2. ¿Ya? Dice la pregunta 2. Si el tren de ondas A se demora 3 segundos, ¿cuál es la frecuencia? Entonces vamos a sacar, ¿no es cierto?, con nuestra fórmula, la frecuencia. Y vamos a trabajar con que la frecuencia es igual a oscilaciones o número de oscilaciones partido el tiempo. Esa es la fórmula. Entonces nos dicen que el tren A son 3 segundos. ¿Y cuántos fueron los ciclos que contamos? Contamos 6. Entonces la frecuencia es igual a 6 dividido 3, que sería, ¿no es cierto?, el tiempo. Y estas son las oscilaciones. 6 dividido 3 me va a dar 2. Y la unidad de medida de frecuencia es hertz. Entonces ustedes colocan 2 hertz, que sería el resultado final. ¿Ya? Entonces es importante que tengan que contar las ondas y que tengan que sacar la frecuencia a partir del tiempo. ¿Ya? Otra cosa que me olvidé mencionar es que la frecuencia es directamente proporcional con el periodo, porque si observamos la fórmula que está aquí abajo, también podemos sacar la frecuencia como 1 dividido el periodo, ¿ya? Que acuérdense que la letra T mayúscula significa periodo, porque ciertos ejercicios van a diferir entre ellos por el solo hecho de, no sé, entregarles no el tiempo, entregarles el periodo. ¿Ya? Entonces, si les entregan el periodo de la onda, más fácil pueden sacar la frecuencia porque solo lo dividen por 1. ¿Ya? Eso es para aclarar. Y no se olviden que la frecuencia se mide en hertz. Entonces, chicos, no se olviden que la longitud de onda se expresa con lambda y es la distancia que hay entre dos puntos equivalentes y consecutivos de una onda. ¿Ya? El ejemplo que yo les puse puede ser de monte a monte o de valle a valle. Y el simbolito es lambda. Y la unidad de medida es metros. Entonces tienen que tener claro que las fórmulas que yo les voy a encerrar acá son las que vamos a utilizar constantemente y las que podemos ir moldeando para poder sacar, no sé, la longitud o la velocidad o sacar la frecuencia. ¿Ya? Primero, ¿qué es la rapidez o velocidad de propagación? Es la distancia por unidad de tiempo que recorre un cuerpo o un objeto al moverse. Muchas veces la velocidad en otros libros, según su fórmula, es la distancia recorrida a partir del tiempo. Pero las fórmulas que vamos a usar son las que yo tengo encerradas en un círculo. Por lo tanto, si yo les doy el siguiente ejemplo, entonces tenemos el siguiente ejercicio asociado a la velocidad y la longitud de onda. Dice: si se chapotea el agua regularmente en una bañera a la frecuencia adecuada, el agua primero sube en un extremo y luego en otro. Suponga que pueden producirse ondas estacionarias en una bañera de 150 centímetros de largo, con una frecuencia de 0,3 Hz. ¿Cuál es la velocidad de las ondas? Por lo tanto, vamos a subrayar qué es lo que nos están pidiendo. Y abajo tenemos un triángulo en donde tenemos velocidad, longitud de onda, que se simboliza como lambda, y frecuencia. Ya tenemos lo que sería este triángulo que nos va a servir para hacer muchos ejercicios, ¿ya? Sobre todo los de velocidad y de frecuencia que muchas veces no nos entregan la onda dibujada, ¿ya? Es importante que sepan que tienen que hacer el dibujito e ir tapando ciertos datos para poder obtener otros, ¿ya? Entonces, si yo tapo lo que es la velocidad, me va a quedar longitud de onda y me va a quedar frecuencia. Esta relación que tienen ambos es de multiplicación, ¿ya? Si yo la ordeno ahora, en la fórmula me va a dar lo siguiente: velocidad es igual a longitud de onda por
frecuencia. Esta es la fórmula inicialmente, ¿ya? Entonces empiezo a ordenar los datos. ¿Cuál es la longitud de onda? La longitud de onda. Entonces me voy a encontrar con que longitud de onda se mide en metros, ¿ya? Pero en el ejercicio nos están diciendo que son 150 centímetros, ¿ya? Entonces tenemos que hacer una relación de conversión y tenemos que hacer ese cambio de centímetros a metros, ¿ya? Nosotros ya hemos trabajado las conversiones. Entonces, si a mí me dicen a cuánto es lo que equivale en metros, esos 150 centímetros, yo busco cuánto es la equivalencia y es 0,01 metros, ¿ya? Lo que equivale a un centímetro. Entonces, multiplico 150 por 0,1 y me va a dar 1,5 metros, si ustedes lo sacan en la calculadora, ¿ya? Y la frecuencia que me la dan en el ejercicio es 0,3 Hz. ¿Ya? Entonces ahí tengo 0,3 Hz. Si yo multiplico esto, me va a dar 0,45. ¿Ya? Los Hertz también es decir 1 dividido segundos a la menos 1. ¿Ya? Entonces también cuando hacemos esta conversión a velocidad, vamos a ponerle la unidad de velocidad que va a ser metros dividido segundos. Entonces el hertz y los metros van a pasar, ¿no es cierto?, a convertirse en la unidad final de velocidad. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Una onda sonora se produce durante 0,5 segundos. Posee una longitud de onda de 0,7 metros y una velocidad de 330 metros partido segundo. ¿Cuál es la frecuencia de la onda? Si ustedes recuerdan, yo les enseñé una fórmula en específico que habla de que la frecuencia es el número, ¿no es cierto?, de oscilaciones partido del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo no tengo las oscilaciones y no puedo sacar la frecuencia con los datos que me está dando el ejercicio, ¿ya? Entonces, yo coloqué el triangulito que aparece ahí, lo voy a encerrar en un círculo, y ese circulito con el triángulo en el interior nos va a dar la respuesta para poder realizar el ejercicio, ¿ya? Entonces, nos están pidiendo la frecuencia en el ejercicio, que es esto que aparece acá. Si yo tapo la frecuencia, tengo la velocidad y tengo la longitud de onda, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Entonces, si yo coloco frecuencia, la fórmula va a quedar velocidad arriba y longitud de onda abajo. Esa va a ser lo que sería nuestra fórmula para trabajar. La frecuencia, por lo tanto, va a ser la velocidad, que es 330 metros partido segundo, dividido 0,7 metros o 0,7 metros. Si yo divido eso, la frecuencia me va a dar 471,4. Elimino los metros y me queda en segundos, pero como me piden la frecuencia, la unidad de frecuencia es hertz, ¿ya? Hertz es lo mismo que decir 1 dividido segundo a la menos 1, por lo tanto va a ser
Hz, el resultado final. Ya, por último tenemos el siguiente ejercicio que dice: el edificio CERN, ubicado en Chicago, se mece con una frecuencia aproximada a 0,10 Hz. ¿Cuál es el periodo de la vibración? Ya. Para sacar el periodo, acuérdense que la primera fórmula que les enseñé es tiempo dividido oscilación. Acá tampoco tengo una onda para poder contar cuántas oscilaciones son las que tiene. Entonces esta fórmula no la podría usar. Entonces me encuentro con que el periodo también se puede medir como 1 dividido la frecuencia, ¿ya? Y si se dan cuenta, me calza justo esta fórmula porque me están pidiendo que saque el periodo a partir de la frecuencia. Entonces empiezo a reemplazar. Periodo es igual a 1 partido de la frecuencia. Y eso me da 1 dividido... pero lo voy a anotar más bonito porque está muy feo. Uno partido 0,10 Hz. Lo que me va a dar como resultado, si yo divido 1 dividido 0,10, me va a dar 10. Hertz es lo mismo que decir 1 partido el segundo, ¿ya? Entonces aquí el periodo va a ser 10 segundos. Y así obtengo el resultado de este ejercicio. Ya, los tipos de onda. Según naturaleza, tenemos las ondas que son mecánicas, que se transmiten solo por medios, ¿ya? Cuando me refiero a medios, me estoy hablando de medios sólidos, líquidos o gaseosos. Y tenemos las electromagnéticas, que solamente se propagan por el vacío, ¿ya? Y no necesitan un medio material para hacerlo. Si se dan cuenta, las electromagnéticas, hay ejemplos como el Wi-Fi, todo lo que tiene que ver con los satélites. Las mecánicas son más bien asociadas a los sonidos. Ya. Luego tenemos los tipos de ondas según la dirección de su vibración, y nos vamos a encontrar con las longitudinales, que las partículas del medio oscilan en la dirección de la propagación de la onda. Como pueden ver ahí, desde el punto amarillo hacia el otro punto amarillo se va generando la propagación de forma en cadena, por lo tanto van a ser longitudinales. Y tenemos también las transversales, que las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de propagación, o sea, estas van a ir subiendo y bajando, como aparecen en las imágenes que están ahí. Y por último nos encontramos con los tipos de ondas según sentido de propagación. Tenemos las viajeras y las estacionarias. Las viajeras se propagan en un solo sentido, en cambio las estacionarias, formadas por ondas viajeras, van a propagarse en sentidos contrarios, ¿ya? Un ejemplo de onda viajera, como ven ahí, es el mar, las olas específicamente, y las estacionarias es cuando se empiezan a formar como estos nodos o estos lapsos entre dos ondas cuando se conectan entre sí.